Un canario, Ángel Víctor Torres, entra en el Gobierno de España como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El expresidente estaba en todas las quinielas y hoy se ha mostrado en redes sociales agradecido a Pedro Sánchez. Dice que el diálogo es el soporte de la política útil que va a utilizar. Esa transparencia. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El ministro tiene sobre la mesa varios asuntos. Debate de la política territorial en España con mayoría de gobiernos autonómicos del Partido Popular. También la nueva reforma del sistema de financiación autonómica. Vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño. Hasta el miércoles, Silvia, bueno, no veremos esa foto del gobierno en su conjunto. No, porque antes tienen que jurar o prometer su cargo ante el rey en Zarzuela y realizar el habitual traspaso de carteras en sus respectivos ministerios. Todo para que aquí, el miércoles, se celebre el primer Consejo de Ministros de un nuevo gobierno que debe afrontar una legislatura convulsa. Con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos. Bueno, la migración estará en manos de una ministra de Navarra. En las últimas 24 horas, más de 200 personas han sido rescatadas en 4 embarcaciones distintas. 2 de ellas, María Fernández, llegaban ahí, a la Isla del Hierro. 180 personas llegaban anoche a este puerto de la Restinga en 2 embarcaciones. Han sido las primeras personas en estrenar esta nueva carpa instalada por Cruz Roja para darle una mejor primera atención a todos los migrantes que arriben a este puerto a partir de ahora. Cada 33 minutos nace un bebé malnutrido en el mundo, según Save the Children. En el Día Mundial de la Infancia, hoy ponemos el foco en los menores de la Franja de Gaza, donde la situación de los pequeños es catastrófica. Desde que comenzó el conflicto, más de 4.600 menores han muerto en la guerra. Y empieza la semana en la que se conmemora la lucha contra la violencia hacia la mujer, una violencia de género que no solamente se manifiesta a través de los maltratos físicos o psicológicos. Hoy nos vamos a fijar en las letras de la música, no solamente la actual, también grandes éxitos de otros tiempos que hoy nos resultan inconcebibles en una sociedad igualitaria. Nos encontramos en una de las zonas más peligrosas donde se llevan a cabo los trabajos de restauración post-incendio. Es una zona con mayor prevalencia de pino radiata. Son ejemplares que han sido dañados en su totalidad y que tienen riesgo de caída inminente. Por eso tienen que ser talados al tratarse de una especie muy vulnerable que nada tiene que ver con el pino canario. Se llama Moisés, es agricultor de La Palma y la lava alcanzó las 2 fincas en las que producía más de 50.000 kilos de plátano cada año. Ahora ha conseguido una de las licencias para poder recuperar parte de lo que perdió y por fin, nos ha contado, ve su futuro con optimismo. A final de diciembre ya tendremos toda la tierra extendida, empezaremos a montar lo que es el río Expresión. Sobre enero o febrero esta finca podría estar ya sembrada. Bueno, al calor que tenemos, súmenle ya mañana viento en muchos puntos de Canarias. Edgar Cedrés, buenas tardes. Así es, porque el fenómeno más destacable mañana martes va a ser el viento. Viento del sureste que nos puede dejar rachas locales de más de 70 o 80 kilómetros por hora en el Valle del Golfo, en la Isla del Hierro o en parte del oeste y noroeste de la isla de La Gomera. Tampoco son descartables en zonas de la isla de La Palma o del extremo nordeste de la isla de Tenerife. Tiempo soleado con intervalos de nubes medias y altas y quizás esas nubes nos dejen algunas gotas en las islas occidentales. Todo ello con presencia de calima. Bueno, estas son las fotografías del nuevo gobierno de Pedro Sánchez que hemos conocido hoy. En total, 22 carteras, 22 ministerios. Parece que iba a ser un gobierno más pequeño del que hasta ahora, pero ha repetido la misma fórmula Pedro Sánchez. Ministras en su mayoría y entre ellos un canario. Ángel Víctor Torres, el expresidente de Canarias, que a través de este post en X, bueno, ha dicho que va a trabajar con toda su energía y además ha dicho que el diálogo va a ser el soporte principal de la política útil que va a ejercer. Vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño. El caso es que, bueno, es un gobierno que hoy ha presentado Pedro Sánchez y que dice que es un gobierno que está preparado para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el país.
Sí, porque el Gobierno tendrá que enfrentarse a una legislatura que se prevé convulsa por las tensiones territoriales. Sánchez quiere que sea una legislatura en la que se mantenga una política económica continuista y que esté marcada por medidas sociales, más vivienda y también políticas para la juventud. Para eso ha diseñado un ejecutivo que mezcla caras nuevas con muchos viejos conocidos, en el que finalmente no habrá ningún ministro de Podemos, pero sí se mantiene la cuota canaria, aunque con otros nombres y apellidos, porque como decía, sale Héctor Gómez, pero entra Ángel Víctor Torres. Nadia Calviño mantiene la primera vicepresidencia del Gobierno y será la ministra de Asuntos Económicos. También repiten como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Yolanda Díaz y Teresa Rivera al frente de la transición ecológica y reto demográfico y ocupará la vicepresidencia tercera. Asciende en el puesto María Jesús Montero, que será la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Mantienen sus cargos Marlaska al frente de Interior, Planas en el de Agricultura, Margarita Robles en Defensa y Álvarez en Exteriores. Pilar Alegría sigue al frente de Educación y será también la nueva portavoz del Gobierno. El ministro José Luis Escrivá ocupará ahora la cartera de Transformación Digital y Félix Bolaños asumirá, además de la presidencia, las competencias de justicia y lidiará con la ley de amnistía. Y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España. Por sumar, se incorporan al Gobierno Mónica García al frente de Sanidad, Ernest Urtasun en Cultura, Pablo Bustinduy con Derechos Sociales y Sira Rigo en Infancia y Juventud. Canarias seguirá teniendo presencia en el Consejo de Ministros con Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ocupará la cartera de Transportes. Quien defenderá el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones será Elma Sainz. El exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, será el nuevo ministro de Industria en sustitución del canario Héctor Gómez y Diana Morant repite como ministra de Ciencia e Innovación. La cartera de Igualdad, la que más expectación generaba en el nuevo Ejecutivo, finalmente recae en el PSOE con la exconcejala del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo García. Perfiles, a mi juicio, idóneos para abordar los retos que España tiene por delante. En una nueva legislatura y en medio de un clima de tensión política. Las quinielas no siempre aciertas, pero esta vez sí lo hicieron y Ángel Víctor Torres estaba en ellas desde el principio. Hombre cercano a Sánchez, ganó las elecciones en Canarias, pero no pudo formar gobierno. Aterriza ahora en la política nacional, además en un departamento en el que ya estuvieron antes otros canarios, como Carolina Darias. Será el encargado de manejar con mucha mano izquierda las tensiones territoriales que ya se avecinan. Licenciado en Filología Hispánica y profesor de secundaria desde 1991, Ángel Víctor Torres llega a la política municipal en 1999 como concejal de su Arucas natal. 4 años después es elegido alcalde. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde. Desde ese cargo impulsa la recuperación de los restos de represaliados asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo. En 2009 da el salto a la política nacional, sustituye en el Congreso a Juan Fernando López Aguilar como diputado por Las Palmas. Como también acertó con la creación del Observatorio de la Lectura y el Libro. En 2015, tras su segundo mandato como alcalde, deja el ayuntamiento y es candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. El PSOE queda segundo y ejerce de vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructura y Deportes. 4 años después, este acuerdo de 4 fuerzas políticas le convierte en el segundo socialista presidente de Canarias. Entregar al final de los próximos 4 años una Canarias que sea más justa. Desde el cargo afronta retos como la quiebra de Thomas Cook, la pandemia y la erupción volcánica de 2021 en La Palma. En 2023, Torres gana de nuevo las elecciones, pero un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular convierte en presidente al nacionalista Fernando Clavijo. Desde entonces y hasta hoy, Ángel Víctor Torres ha ejercido como líder de la oposición en el Parlamento de Canarias. Bueno, ya ven, una amplia trayectoria política. Reacciones a este nombramiento de Ángel Víctor Torres también desde Canarias. Así lo valoraban hoy los distintos grupos parlamentarios. Tiene mucha capacidad de diálogo, de entendimiento y de acuerdo. Y en la etapa que se abre en estos momentos en España, especialmente con las relaciones con la comunidad autónoma, creo que es el ministerio que mejor le viene a sus cualidades políticas. La sensibilidad y el conocimiento del próximamente ministro, mañana ministro, Ángel Víctor Torres, pues será una ayuda
para que vaya bien estas cuestiones a Canarias. Yo, por ejemplo, no hubiese permitido estar en un Consejo de Ministros en donde se va a plantear la amnistía, en donde se va a dividir más a España y donde a los canarios se nos va a repercutir la deuda de Cataluña. La gente cuando se va a Madrid se olvida de dónde salió. Y yo creo que eso no le va a pasar a él. De luego vamos a estar atentos para que no le pase. Éxito, Ángel Víctor. Un ministro canario. Y si encima coincide en que ha sido presidente del gobierno, que tiene en su cabeza la realidad de Canarias, mucho mejor. Por tanto, lo valoro muy positivamente. Que es un buen nombramiento para Canarias. Yo creo que Ángel Víctor Torres viene de ser presidente del gobierno de Canarias, conoce perfectamente la realidad y yo espero que eso contribuya a tener una mejor relación interterritorial. Me parece una persona preparada, con un talante hacia el diálogo que ha demostrado en estos años. Ya le he dado mi enhorabuena pues por estar ahí representando esa cuota canaria. Bueno, y hay más reacciones porque el secretario general del PSOE en Canarias, que lo es también, va a ocupar un ministerio, el de Política Territorial y Memoria Democrática, en el que otra socialista, en el caso de Política Territorial, Carolina Darias, estuvo al frente entre 2020 y 2021, antes justo de asumir la cartera de Sanidad. Mis mejores deseos para Ángel Víctor en una cartera ministerial que conozco bien, porque fue mi primera cartera como ministra del Gobierno de España y desde luego estoy convencida del buen hacer, del buen talante, del gran conocimiento que tiene Ángel Víctor y su experiencia a lo largo de su trayectoria política, especialmente la última como presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, si miramos los últimos años, Ángel Víctor Torres es el séptimo ministro nacido en Canarias en todo el periodo democrático. Antes pasaron por el Ejecutivo estatal políticos o profesionales como Luis Carlos Croisier, de Arucas también, como lo es Torres, Jerónimo Saavedra, que fue 2 veces ministro en distintos gobiernos, y López Aguilar, ya en la etapa de Zapatero. Socialistas, pero también pasó por el gobierno, aquí lo tienen, José Manuel Soria, ministro del PP, que tuvo que dimitir, y ya por último 2 socialistas más, como la acaban de escuchar, Carolina Darias, y el último es Héctor Gómez, ministro de Turismo en el Ejecutivo saliente. Yasmina Ortega, desde el Gobierno de Canarias, también reacción. Se felicitan porque haya una voz canaria en el Ejecutivo de Sánchez. Así es, el Gobierno de Canarias ha felicitado a Ángel Víctor Torres por su nuevo cargo. También dicen estar contentos por el ministerio que va a ocupar y esperan que haya más canarios en el Gobierno de España, especialmente en puestos que tengan que ver con nuestro régimen económico y fiscal. Dicen que ya trabajan en un documento que harán llegar cuanto antes al nuevo Ejecutivo con las cuestiones que más urge solucionar al Gobierno de Canarias, especialmente en materia migratoria, o que están relacionados con la crisis energética que afecta a varias islas. También han valorado positivamente a los ministros que repiten en el Ejecutivo, especialmente a la ministra Montero, que continúa en Hacienda, porque dicen que ya hay trabajo adelantado con ella y que eso siempre se agradece, y se alegran también por el ministro Escrivá, aunque cambia de ministerio, y eso les preocupa en tanto en cuanto a quién y cómo se van a gestionar ahora las políticas migratorias. Nos alegramos porque el señor Escrivá repita o continúe siendo ministro, pero no nos alegramos tanto de que no sea en el Ministerio de Inmigraciones, porque era el que hasta ahora había demostrado mayor sensibilidad con el problema, había dado un paso al frente y estaba pues afrontando los diferentes retos que se le estaban planteando por parte de la crisis migratoria. Bueno, pues el Gobierno de España va a empezar a andar en apenas 48 horas. Veremos el primer Consejo de Ministros, aquí se lo contaremos este miércoles. Pero aquí en Canarias sigue en el Parlamento otra cosa, el trámite de los presupuestos autonómicos para el próximo año. PSOE y Nueva Canarias registraban hoy sus enmiendas a la totalidad de unas cuentas presentadas por Coalición Canaria y Partido Popular. Unas cuentas poco eficaces y carentes de credibilidad y que no responden a las necesidades de los ciudadanos. En estos argumentos coinciden el Grupo Socialista y Nueva Canarias para pedir la devolución de las cuentas al Ejecutivo. Socialmente injusto con lo que han planteado. ¿Cómo es posible que un presupuesto que crece en 1.120 millones de euros para el año que viene, hay áreas estratégicas de este Gobierno que se producen retroceso? El presupuesto al que le presentamos una enmienda a la totalidad empieza a dilapidar la herencia recibida. Manejar los recursos públicos hay que hacerlo de manera responsable y en perspectiva de medio plazo.
La diputada nacional de Sumar, Noemí Santana, también ha presentado un texto de enmiendas totales a las cuentas. Sin representación en la Cámara puede, sin embargo, ejercer este derecho como formación política y movimiento ciudadano. Deja a un lado el priorizar pues las políticas sociales y los derechos de la ciudadanía de Canarias. Es significativo que, por ejemplo, haya un aumento del 30% de todas las estructuras del gobierno. Los presupuestos saldrán previsiblemente adelante gracias al apoyo de los grupos que sustentan al gobierno en el último pleno del año, previsto para los próximos 19 y 20 de diciembre. Canarias confía en que Bruselas acepte el futuro, que los residentes en las islas paguen menos en su declaración de la renta por su condición de región ultraperiférica. El gobierno entiende que se deben mejorar los incentivos fiscales del régimen económico y fiscal, pero esa actualización del fuero canario debe centrarse en beneficiar de manera directa a los trabajadores. Es que el REF ponga en la misma situación a un empresario de Canarias respecto a un empresario de Soria, pero también a un trabajador de Canarias con un trabajador de Soria. Y desde ese punto de vista el análisis está. Vamos a ver cuáles son las limitaciones, que las hay, si las logramos solventar y si se consigue implantar o no en ese nuevo modelo de REF, en ese REF de futuro que queremos construir. El ultraconservador Javier Milei se ha convertido este domingo en el presidente electo de Argentina frente al peronista Sergio Massa, quien ha ganado por 11 puntos de diferencia. Milei llega al poder con la promesa de recortar drásticamente el gasto público mediante el cierre y la unificación de ministerios y la clausura del Banco Central, medidas que buscan frenar la crisis económica que enfrenta el país. Continúan aumentando los temblores en Islandia, más de 2.000 en Grindavik en las últimas 24 horas en un país que espera una erupción volcánica inminente. Según los expertos, podría ocurrir en apenas unos minutos. Sería la tercera erupción desde el 2021 en esta península islandesa de Reykjanes. Continúan las labores de rescate en el estado de Uttarakhand, al norte de la India, para sacar con vida a los 40 obreros que quedaron atrapados en el interior de un túnel en construcción. Por el momento permanecen a salvo y se les están suministrando víveres y oxígeno. Estamos viendo imagen en directo ahora mismo de la franja de Gaza. Aquí lo tienen, aparente tranquilidad a estas horas. Y con casi 2 millones de desplazados en esa franja en Gaza, más de 3/4 partes de la población, según la ONU, el acuerdo para liberar rehenes entre Israel y Hamás está, parece ser, cada vez más cerca. Pero los bombardeos no cesan de momento. Los hospitales siguen siendo el objetivo de la milicia de Hamás. Decenas de tanques israelíes rodearon esta madrugada el hospital indonesio, hasta ahora el último centro sanitario operativo en el norte de la franja. Los ataques con artillería han dejado al menos 12 fallecidos. Los combates continúan a pesar de que el gabinete de guerra israelí comunicó avances en las negociaciones con Hamás para liberar a algo más de una decena de rehenes, algo que ha confirmado también Qatar, que ejerce de mediador. Rehenes que, según las fuerzas israelíes, Hamás esconde en el hospital Al-Shifa. Lo cuenta en este vídeo que dice grabaron el 17 de noviembre, en el que se ve un túnel fortificado de 55 metros de longitud debajo del centro hospitalario. Los bebés prematuros rescatados en Al-Shifa por la ONU y la Media Luna Roja ya han atravesado el cruce de Rafah de camino hacia Egipto, donde serán tratados para intentar salvarles la vida. Pasaron la noche en el Hospital Materno Infantil de Rafah porque la espera en la frontera pondría en riesgo más aún sus vidas. El doctor que les atendió cuenta que el agua con la que se elaboraba la leche para los bebés estaba contaminada, que han perdido peso y sufren graves daños. En los campamentos como el de Yan Yuni intentan hacer frente a los fuertes vientos y las intensas lluvias. Tratan de reforzar sus improvisados hogares para evitar goteras, pero el agua ya ha entrado en las tiendas y mojado colchones y ropa. Este 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Infancia y este año queremos centrar la mirada en los menores de esta franja de Gaza. En solo 1 mes y medio de ofensiva ya han muerto más niños palestinos que en todas las guerras del mundo durante un año. UNICEF asegura que la vida de 1 millón de niños gazatíes está en riesgo a día de hoy.
Más de 4.640 menores han sido asesinados en Gaza e Israel desde el 7 de octubre. 40 eran judíos, 4.600 palestinos y 1.300 niños gazatíes continúan desaparecidos bajo los escombros. Perderemos de nuevo una generación de niñas y de niños palestinos que son absolutamente inocentes porque no existe un enemigo de 10 años. Catastrófica, así califica Save the Children la situación que viven los menores en la franja donde se están vulnerando, dicen, todos los derechos de la infancia. Están haciendo operaciones sin anestesia, que a los quemados se les están tratando sin vendas, etcétera, etcétera. Pues el panorama de los heridos, en este caso de las niñas y de los niños heridos, es horripilante, es una cosa horrible. Complicado resulta también sobrevivir sin apenas suministros. Esos niños no tienen lo esencial para llevarse a la boca, por tanto ya estamos empezando a ver trastornos de malnutrición, la aparición de brotes de enfermedades de origen infeccioso por consumo de aguas en mal estado o por dejar de vacunar. Según las Naciones Unidas, en Gaza hay ahora mismo unas 50.000 embarazadas. Wisham dio a luz en el hospital Al-Shifa. Ahora, en un campo de refugiados, asegura que no hay baño ni agua. Ni siquiera ha podido curarse los puntos de su cesárea. Y van a fallecer muchos niños nada más nacer porque no hay medios sanitarios que atenderlos. Los que nazcan van a nacer con muchos problemas, ya no solamente de índice psicológico, que son muy importantes, sino los efectos de tener un parto no adecuado en un centro que no sea hospitalario y sin medios. Lo esencial, según los expertos, es salvar la vida, pero sin descuidar la salud mental de unos niños que han perdido figuras de apoyo, su casa o sus amigos. Cuando una persona no puede huir de una situación determinada, que es la primera reacción, aparece un mecanismo psíquico que es el mecanismo de la disociación. Me distancio psíquicamente como si yo no estuviera en la realidad y puedo de esa manera tolerar algo más todo lo que está ocurriendo alrededor. A veces nos puede parecer un poco aterrador ver a un niño jugar entre escombros, pero es lo más saludable porque permite cierto grado de elaboración de eso que le está ocurriendo. Tenemos miles de niños y de niñas con unas secuelas psicológicas severísimas que les impedirán tener una vida normal y tendremos un grado de destrucción que hará que su vida sea absolutamente miserable. Pues coincidiendo con este día, el Parlamento Canario ha celebrado la primera edición de las Jornadas de la Infancia, donde se ha hablado de los derechos de los menores en acogida. La tutela de menores ha centrado estas primeras jornadas de la infancia, donde los expertos coinciden en la necesidad de una revisión de la actual legislación que ralentiza, por ejemplo, los tiempos para que un menor sea adoptado. Trabajar con familias que acogen a menores que tienen alguna característica especial, ya sea una discapacidad, un problema de salud mental o un problema de adaptación, para intentar que esos menores y esas familias puedan aprender nuevos estilos de vida, nuevas estrategias educativas que les ayuden a poder cuidar a sus hijos y en el caso de que no puedan, pues que esas familias acogentes ayuden a compensar esas carencias que esos niños y niñas han podido desarrollar con el tiempo. Bueno, lo que necesitan es, ante todo, experiencias de tipo familiar que sean estables, que sean seguras, que sean emocionalmente cálidas. Hacen falta familias y prácticamente esto es una necesidad en toda España. Necesitamos familias dispuestas y preparadas para hacerse cargo de niños con situaciones de adversidad temprana. La crisis migratoria ha provocado en Canarias que numerosas familias se hayan interesado en formar parte del programa de acogida y servir de puente para lograr una estabilidad emocional en estos menores. Y para tomar el pulso al sector de las asociaciones que atienden a los menores más vulnerables, el Gobierno ha organizado hoy un encuentro en el que han puesto en común proyectos e iniciativas. Lo hacen con la vista puesta en el desarrollo de la futura Ley de Infancia que prepara la Consejería de Bienestar Social. Es muy importante escucharles, saber qué es lo que opinan, para de alguna manera también mejorar de cara al desarrollo de esa ley de infancia en la que estamos trabajando, esa nueva ley de infancia que estamos trabajando y que queremos que comience a ver la luz. El próximo año tendremos ese borrador y a lo largo de lo que queda de legislatura queremos que ese desarrollo normativo se culmine. En el pequeño centro de La Ampuyenta, que está en Puerto del Rosario, Fuerteventura, han querido celebrar la jornada, el Día de la Infancia, con canciones, un manifiesto y un poema en el que las niñas y niños han reivindicado su papel en la sociedad y se han acordado de todos los que ahora sufren situaciones de guerra en el mundo. Los niños tenemos
pues mucha inteligencia, pensamos diferente, también podemos tener otras ideas. Los niños necesitan más atención que los adultos, porque los adultos ya se saben cuidar solitos, pero los niños están ya formándose. Nosotros tenemos una suerte tremenda de estar aquí y no estar en África. Cada año la atención primaria aquí en Canarias detecta 1.100 casos de violencia de género, y todo gracias a un protocolo que ahora se revisa y en el que se incluyen nuevas herramientas de prevención. Hace más de 20 años el Servicio Canario de la Salud fue pionero en la puesta en marcha de un protocolo de detección en violencia machista. Ahora a esa entrevista clínica que hace el médico de familia se suma el cuestionario de cribado WAST, que podrá hacer cualquier profesional sanitario. Otro aspecto importante a tener en cuenta y que se incluye en este proyecto son los indicadores de sospecha, como son el abuso de psicofármacos, lesiones frecuentes, depresión, ausencia de control de fecundidad, insomnio, ansiedad, bajas laborales reiteradas, incumplimiento de citas. Aparecerá en la historia clínica. Si se determina que no hay riesgo, volverá a realizarse en 2 años. Si es un caso confirmado o hay sospechas, se trabaja desde diferentes ámbitos. Lo que haces es entrar en un plan de intervención, que puede ser un plan de intervención psicológico, de apoyo social, familiar, contando con ayuntamiento. O sea, es un plan multisectorial. Incluye también formación a los profesionales que tendrán en cuenta situaciones de especial vulnerabilidad como el embarazo, adicciones, discapacidad o exclusión social. Estará en marcha desde el próximo mes de enero. Esta semana se conmemora el Día contra la Violencia hacia la Mujer, que no solamente se manifiesta a través de lo que ya se conoce, maltratos físicos o psicológicos. La cosificación de la mujer se refiere también a su tratamiento como un objeto, algo que muchas veces se atribuye a las letras de las canciones de reggaetón, pero ojo, porque no es algo nuevo en la industria de la música. Para ver. Este es el género en el que pensamos cuando hablamos de música agresiva con la mujer. Las letras hablan por sí solas. La de Kid Keo, que dice como chupa, puta, mira cómo lo disfruta. Pero les pedimos a algunas chicas que escuchen las canciones de sus abuelos. A diferencia de ellos, saben inglés, entienden cada palabra y no salen de su asombro. ¿Ha confesado que ha matado a su mujer o algo así? Sí, el Joe de Hendrix va a disparar a su mujer porque la vio con otro, pero ¿se acuerdan de este encantador cuarteto? Prefiero verte muerta que con otro hombre. Es que es muy fuerte. ¿Y quién canta esto? Los Beatles. Ojo a estos acordes. Habría que ver eso que dice de te estaré observando, demás. Porque que a cada paso y respiro nos vigilen es cuanto menos escalofriante, además de denunciable. La pregunta es, ¿la letra de las canciones puede confundir? Considero que influye en los vínculos. Frente a la posesión y el dominio, otra generación reivindica a las mujeres. Aquí las bobas se acabaron una vez que lo intentaron. También hablan de sexo, pero son las protagonistas de la historia. Yo estoy decidiendo qué es lo que quiero hacer. No tú me estás obligando a hacer algo que tú no sabes si yo quiero hacer o no. La polémica al final es la influencia de artistas en las mentes más jóvenes y su posible dificultad para distinguir ficción de realidad. Miramos al mar, porque en las últimas 24 horas más de 200 personas han sido rescatadas en Canarias en 4 embarcaciones distintas. 2 de ellas llegaban al Hierro, donde María Fernández, buenas tardes María, a partir de ahora van a haber cambios en ese muelle de la Restinga en la primera atención. 63 personas llegaban anoche en una primera embarcación y 117 en una segunda, todas en buen estado de salud. Todas ellas han estrenado anoche el nuevo módulo de primera atención instalado este fin de semana por Cruz Roja aquí en el puerto de la Restinga. Se trata de una carpa de 30 metros y con una capacidad para unas 160 personas. Así podrán resguardarse tanto del frío como del sol. Además se instalarán 4 climatizadoras. En su interior podrán sentarse y cambiarse de ropa de una forma más íntima. Sin duda así mejoran los servicios a estas personas tras un duro y largo trayecto.
Gracias, María. Y precisamente para hablar de la gestión migratoria estaba previsto que este lunes se reuniese la Comisión Sectorial de Migraciones, convocada hace unos días por el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Escrivá. Una reunión que se ha cancelado a última hora por el gran número de bajas de consejeros de otras comunidades autónomas que no podían asistir. Solo confirmaron 9. Aún se desconoce la fecha de la nueva cita. La última reunión tuvo lugar hace más de 5 años. Estamos hablando de unos números desproporcionados ante la mayor crisis migratoria que ha vivido esta tierra, y lo que nos gustaría es que se pudiera hablar de esta situación en el Estado, que todas las comunidades autónomas y el Estado español entendieran que no se puede dejar a Canarias solo con este problemón. Me ha sorprendido la suspensión y espero que desde luego se pueda corregir a la mayor brevedad posible. Detenida una pareja en el aeropuerto de Fuerteventura por presunto delito de tráfico de drogas. La mujer llevaba 90 gramos de heroína cuando fueron detenidos. La Policía Nacional ya conocía que vendían heroína en su propia casa, que está en Puerto del Rosario, donde además los compradores consumían la droga que la pareja llevaba desde Gran Canaria hasta Fuerteventura. Fue en uno de esos viajes donde fueron interceptados y detenidos. Más cosas. En los montes de Tenerife, más de 23 empresas de toda Canarias con capacidad forestal están trabajando en las zonas afectadas por el devastador incendio que quemó más de 12.000 hectáreas de monte este pasado verano. Hoy hemos visitado alguna de estas zonas donde ya se realizan trabajos de mucho peligro frente al riesgo de caída de árboles. Lo ha comprobado nuestra compañera Chasira Sierrera. Las zonas de mayor actuación están concentradas en estos momentos en 3 puntos: el Valle de la Orotava, las Calderetas en el Sausal y la Bica en la Matanza. Son zonas con prevalencia de pino radiata, que son árboles de gran porte de hasta 30 metros de altura, que han sido dañados en su totalidad y que tienen que ser talados al tratarse de una especie muy vulnerable que nada tiene que ver con el pino canario. Presentan mucho peligro ya que sus raíces son muy superficiales y susceptibles de caer en cualquier momento. Un dato importantísimo que destacan los técnicos es que gracias a los trabajos de restauración de monte verde previos al incendio, mejoraron las condiciones a la hora de la extinción y por tanto evitaron que la superficie del área afectada por el fuego fuese aún mayor. El objetivo en estos momentos es recuperar el sistema original que había en la zona. Que la gente entienda que hay un riesgo de caída, que han visto cómo están descalzados, cómo están esas raíces quemadas y que bueno, podemos estar dando un paseo tranquilamente y hay un riesgo muy importante. En este momento lo que estamos tratando es de asegurar los senderos, los caminos públicos, y lo que sí le pedimos a todo el mundo es todavía muchísima precaución. 35 agricultores de Tazacorte en La Palma ya han recibido su licencia para recuperar las fincas debajo de la lava, aunque van a tener que esperar más de un año para volver a recoger una cosecha. El futuro lo ven con optimismo. Hoy hemos conocido la historia de uno de ellos. Se llama Moisés. Moisés vio cómo la colada alcanzaba 2 de sus fincas. Ya cuenta con la licencia para recuperar esta, donde la colada ocupó más de 8.000 metros. Ha podido cumplir los requisitos exigidos para obtener las ayudas gracias a la solidaridad de conocidos, un arquitecto que elaboró el proyecto valorado en 8.000 euros y la empresa que ha mantenido los precios. Nos dio un precio de 14 euros el metro cuadrado de la tierra y lo ha cumplido cuando actualmente hay un monopolio que la tierra sale a 26 euros el metro cuadrado. Las obras avanzan y la siembra está próxima. A final de diciembre ya tendremos toda la tierra extendida, empezaremos a montar lo que es el riego expresión. Sobre enero o febrero esta finca podría estar ya sembrada. Luego, para recoger el fruto tendríamos que tardar entre 10 y 11 meses. Ya ve cerca volver a contar con una finca que producía 50.000 kilos de plátanos y generaba en torno a 47.000 euros. Un montón de dinero, de los cuales no solo vivo yo, sino también viven los trabajadores, las personas que nos suministran los suministros para la finca, la materia orgánica. Para Moisés, la macrofinca planteada en el decreto agrícola del Gobierno de Canarias es una oportunidad para que los que no pueden hacer frente a la reconstrucción de su finca puedan tener una nueva oportunidad.
Durante la campaña de otoño e invierno, La Palma llevará a cabo su programa de gestión integral de los montes, actuación que desarrollará por medio de la empresa pública Gesplan. Se llevarán a cabo trabajos de salvaguarda de los bosques para con ello minimizar los posibles efectos de cara a futuros incendios forestales. Incidiendo en aquellas zonas que tienen más alto riesgo de ser azotadas por un incendio forestal. Son en las zonas de intervajo urbano forestal, esa anchura de la faja entre los márgenes de las pistas y de las carreteras, donde más riesgo de incendios hay. La isla cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros para llevar a cabo diferentes acciones por toda la geografía palmera. Este tipo de actuaciones pues son sobre todo de silvicultura preventiva, de mejora del combustible en ciertas zonas, y también incluimos un proyecto de mejora y reestructuración de las masas forestales en las zonas afectadas por el volcán. Este proyecto cuenta con financiación de fondos propios del Cabildo y fondos europeos. Hoy se ha puesto la primera piedra de un nuevo edificio de viviendas de alquiler asequible en la capital Gran Canaria. Tanto Gobierno como Ayuntamiento reiteran su compromiso de seguir construyendo viviendas públicas para la ciudadanía. Tras años en desuso, por fin comienzan las obras en el solar de la Chimenea de la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria. Irá destinado a albergar 27 viviendas de alquiler asequible de entre 1 y 5 habitaciones. Vamos a continuar con esta tarea de seguir construyendo viviendas públicas, tanto en propiedad como en régimen de alquiler, a precios asequibles y accesibles. El solar ha sido cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el edificio será construido por el Gobierno regional con un presupuesto de 3 millones de euros en 18 meses. Una promoción más de tantas y de las cientos de que vamos a hacer en toda Canarias, miles en toda Canarias, cientos en Las Palmas de Gran Canaria. Se da la circunstancia de que este solar estaba previsto albergar a parte de las viviendas del plan de reposición de las Reollas, pero el consistorio municipal cambió sus prioridades. Está pensado en este caso régimen de alquiler a precios asequibles para un especialmente, digamos, clase media, que no entran dentro de los parámetros de alquiler social ni tampoco pueden acceder a unas viviendas de mercado. Por tanto, esta es una prioridad para el Gobierno y lo hemos destinado a esa prioridad. El coste del alquiler en las viviendas del nuevo inmueble estará entre los 400 y 450 euros. Ya sabíamos que la gasolina es más cara en las islas no capitalinas, hasta 50 céntimos por litro de diferencia, pero también, por ejemplo, cuesta más en El Hierro que en la isla de La Gomera, y el motivo lo ha investigado una joven economista catalana. Miren. Poner gasolina en La Gomera es más caro que en Tenerife, pero más barato que en El Hierro. Puede haber una diferencia de hasta 30 céntimos por litro, un ahorro de 15 euros. Una joven economista catalana de tan solo 23 años ha investigado por qué. Por tema de competencia. En El Hierro todavía no se ha producido la entrada de nuevos competidores y vemos como los precios siguen manteniéndose como eran antes. En cambio, en La Gomera sí que se demostró que entró uno nuevo y bajaron los precios. Y la competencia llegó al combustible a La Gomera gracias a esta gasolinera. Su inauguración hace 2 años ha hecho que de media los precios bajen en toda la isla hasta 4 céntimos. Sí que es evidente de que los márgenes varían en función de, nuevamente insisto, de la competencia. Mientras tanto, en gasolineras como esta de La Gomera, pero también en las del Hierro y La Palma, están pendientes del nuevo año. En 2024 está previsto que entre en vigor un descuento de 20 céntimos por litro al carburante. Está comprometido ya en los presupuestos autonómicos. De todos modos, la gasolina está más barata ahora que en verano. El precio ha descendido de media en España un 7% en las últimas 7 semanas. Canarias es la 4ª región de España en número de ahogamientos. La prevención es fundamental para evitarlos. La autoprotección es clave para reducir la primera causa de muerte no natural aquí en el archipiélago. Ondean las banderas, pero muchos no saben qué significan. Hay un problema de desconocimiento general, es decir, es que le preguntamos a la gente lo que significan los colores de las banderas en las playas y no saben decirlo. Con prevención evitamos que se activen una cadena de gastos, de dinero, de inversión de medios humanos, técnicos, pero sobre todo evitamos que se activen dramas, sufrimiento y dolor. Por muchos medios y recursos que la Administración ponga a disposición de la ciudadanía para salvaguardar su seguridad, al final la autoprotección debe de iniciarse por nosotros mismos. Preocupa y mucho la sentencia del Tribunal Supremo de la no obligatoriedad de contar con socorristas en municipios con menos de 20.000 habitantes. Y eso nos va a obligar de manera inmediata a actuar y a crear una normativa, ya que el Tribunal Supremo exige que sea a través de una ley y que tenga financiación, pues nosotros en este momento nos estamos poniendo a ello.
Aún no hay fecha para su aprobación en el Parlamento de Canarias. Esta es una de las cuestiones que se ha analizado este lunes en la jornada, los retos en la prevención de ahogamientos en Canarias. Lanzarote aumenta la videovigilancia en Arrecife con la instalación de cerca de 50 cámaras nuevas en distintos lugares neurálgicos de la capital. El centro operativo de control ya está en servicio con las señales que se reciben en tiempo real. De momento están funcionando las 20 cámaras primeras. En estos días comenzará la instalación de otras 30 nuevas cámaras que irán por 4G. Estas van con fibra óptica y las otras lo que harán también pues ampliar esos puntos negros que tenemos en la ciudad respecto al tráfico y evidentemente para tener un mayor control en aquellos entornos escolares, plazas y lugares bastante frecuentados. La venta de corderos ha incrementado en Gran Canaria un 50% en los últimos 7 años. Según el sector, esto se debe en buena parte a campañas como la de la jornada gastronómica Entre Corderos y Fogones, que ha sido presentada hoy y que se celebra el próximo 25 de noviembre en Los Caideros, en Galdar, contando con la participación de hasta casi 20 restaurantes del municipio de Tejeda, Guía y también Moya. Está previsto que se consuman 1.200 kilos de cordero. Estas jornadas que insisto, no persiguen otro fin que el de valorizar, dignificar, potenciar, generar propuestas de diversificación. Que tuviera salida nuestro producto, que es una calidad especial, muy bueno. La tienda solidaria de Casa de Galicia ha abierto hoy sus puertas para ayudar a los Reyes Magos de Oriente en su reparto de juguetes para las familias más desfavorecidas de Gran Canaria. Las navidades pasadas atendieron casi 4.000 menores a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. Este año, para anticiparse a la gran demanda, han contado con la ayuda de las 850 cartas que han elaborado niñas y niños de la capital. Las donaciones siguen abiertas. Un llamamiento a las empresas y ciudadanos que no esperen a diciembre, Esto es, como dije antes, tenemos 400 familias que se van a ir escalonadamente entre esta semana y la siguiente y esto se acaba, los juguetes se acaban y ya empezamos a reponer. Y este lunes un grupo de escolares y el alcalde de la capital tinerfeña participaban en esta tradicional plantación de flores de Pascua en el Parque García Sanabria por Navidad. 41.000 ejemplares se van a plantar en todo el municipio. Además, este jueves arranca la programación de actividades navideñas con el encendido de luces. Como novedad, el alumbrado se va a incorporar en toda la Rambla y como medida de ahorro energético, las luces se van a apagar a las 2 de la madrugada. Una ilusión tremenda porque todas las actividades se organicen con mucho público, lo hacemos para que disfrute toda la familia en Santa Cruz. 1,2 millones de euros es la inversión que llevamos todos este año para llegar, como ha dicho bien el alcalde, a los 5 distritos de Santa Cruz. La selección española se clasificó para la Eurocopa Adai Domínguez como primera de grupo, pero tuvo que pagar un precio muy caro, Adai. Sí, así es, Paco. España hizo sus deberes y venció además con claridad 3-1 a Georgia. Pero ese triunfo quedó ensombrecido, Paco Luis, por la grave lesión de Gavi. El futbolista del Barça sufrió una rotura completa del cruzado de la rodilla derecha y lesión en el menisco. Permanecerá de baja unos 8 meses. En baloncesto, fin de semana redondo para 2 jugadores canarios. Cristian Díaz, base de Covirán Granada, fue el MVP de la jornada, anotando 24 puntos en 18 minutos. También batió su mejor marca en la NBA Santi Aldama, que se fue a los 28, pudieron ser más, porque Santi falló un triple que hubiera dado la victoria a los Grizzlies frente a los Celtics. Y la victoria de Enrique Cruz en el Rally Isla de Tenerife deja la resolución del regional de asfalto pendiente de la última prueba. En Lanzarote, Cruz está casi descartado, sus opciones son muy remotas, luego lo explicaremos, así que el favorito, Paco Luis, sigue siendo Miguel Suárez, ya que le basta con hacer podio en la cita conejera. Gracias, Adai. Enseguida vamos con toda la actualidad deportiva. Aquí lo dejamos, luego la previsión del tiempo. Pueden seguir con nosotros 24 horas en redes sociales, también en nuestra página web y la próxima cita con informativos a las 20:30. Muy buena tarde. Hasta mañana.